Aleluya. Y Padre, ahora nosotros esperamos en ti. Henos aquí esperando tu palabra, que nos enseñes, que tu Espíritu siga con nosotros mostrándonos todas las cosas y ayudándonos a entender tu palabra para glorificar a Jesucristo, el Hijo de Dios, para darte a ti el honor siempre. Enséñanos, Dios. Permite que todos podamos comprender lo que hoy nos estás hablando y podamos aplicarlo a nuestras vidas. Gracias porque lo haces, Dios. Esperamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a compartir el mensaje de hoy. Hemos puesto por título: La diligencia te encamina a la victoria. La diligencia. Vamos a hablar de la diligencia en varios aspectos y cómo por medio de ella nosotros somos encaminados a la victoria de cualquier área que tengamos que obtenerla, en cualquier lugar. Es tan importante ser diligente, es tan importante conocer lo que Dios dice en su palabra para que no haya nada que impida que la bendición llegue a nosotros. Este año de rescate y conquista, necesitamos ser muy diligentes y muy obedientes a su palabra también. Acompáñenme por favor al libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 4. Proverbios 10, verso 4. Dice la palabra de Dios: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y dice el verso 5: el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Otra vez, la mano diligente enriquece y la mano que empobrece es la del negligente. Y aquellas personas que tienen que hacer algo cuando es el tiempo de hacerlo y se echan a dormir, dice la palabra, es un hijo que avergüenza. Hay tanto por hacer y más bien se queda tranquilo como que nada está pasando. Pero aquella persona que son diligentes, cuando hay que recoger, cuando hay que actuar, esas personas serán prosperadas. Muchas veces en nuestras vidas, por causa de que no conocemos los detalles o no conocemos la verdad de un asunto, fracasamos. No logramos obtener lo que Dios nos quiere dar. Otras veces, teniendo los detalles y conociendo lo que Dios nos quiere dar, por nuestra negligencia lo perdemos. Dese cuenta que la diligencia es parte de todo lo que tenemos que hacer para lograr las promesas, para lograr lo que Dios nos quiere dar. Ser diligente. Vaya al capítulo 13, por favor, el versículo 4 de Proverbios. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hay personas que son perezosas y quieren de todo, viven soñando, nada alcanzan, viven frustrados, parece que para ellos no hay nada bueno, pero la Biblia dice que a todos nos llega la oportunidad, a todo ser humano le llega la oportunidad, solo que algunos no la saben discernir o reconocer, y otros, aunque la reconozcan, se duermen y la dejan pasar. Aquí dice que la persona que es, otra vez, perezosa, nada alcanza, pero todo lo desea. Pero la persona que es diligente va a ser prosperada. Prepárate a prosperar en tu vida, en las diferentes áreas que Dios permite que tú tengas, que tú vivas. Prepárate, pero busca ser diligente al máximo en todo. Vamos a ver algunos ejemplos. Voy a ir al libro de Génesis, capítulo 14. Génesis 14,
Aquí hay un ejemplo muy particular que tiene que ver con Abraham, tiene que ver con Lot, tiene que ver con la gente de Sodoma y Gomorra, pero no fue cuando llovió fuego y azufre, sino siendo Sodoma y Gomorra ciudades tan perversas delante de Dios, como dice la palabra, por causa de que había alguien allí, lo que Dios hizo ahora para favorecerlos a ellos. Es tremendo esto. Génesis 14, versículo 11 y el versículo 12 nos dice: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Aquí están hablando de unos reyes que se juntaron para hacer guerra contra los reyes de Sodoma, de Gomorra y de otras 3 naciones. Y estos 4 reyes que se juntaron, ellos vencieron y les quitaron todo lo que tenían y se lo llevaron. Y podría uno decir, bueno, que le pase, porque eran naciones inmundas, naciones perversas, naciones que aborrecían a Dios. Solo que había alguien allí en Sodoma que se llamaba Lot. Y la Biblia dice que Lot era justo, el justo Lot, dice la palabra. Y por causa de ese justo, ahora Abraham tenía que actuar. Y para poder actuar iba a necesitar aplicar la diligencia, la sabiduría, pero sabiendo que iba a contar con el respaldo de Dios. Mire el caso. 4 naciones se juntaron y vencieron a 5 reyes. Y ahora le toca a Abraham ir contra esas 4 naciones que habían vencido. Y usted se preguntará, ¿con qué cantidad de ejército? Veamos, en el versículo 14 dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. No 318,000, 318 personas para ir detrás de 4 reyes poderosos. Eran siervos, ni siquiera eran guerreros, eran siervos. Pero una cosa es que nosotros seamos débiles, que nosotros no tengamos maneras de echar adelante. Lo importante es que no estamos solos. Es que la presencia de Dios en nosotros nos hace fuertes, nos hace entrar, ser diligentes, ser proactivos, ir detrás de lo que tenemos que ir. Aleluya. Abraham, con 318 personas, decidió ir detrás de aquellos. Y dice el verso 15 y el 16: y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Impresionante. Parecía que ellos ni siquiera iban a llegar a acercárseles a esos ejércitos. No solo se le acercaron, sino que les destruyeron y les quitaron todo lo que se habían llevado. Dice todo, en otras palabras, no perdieron nada. No solamente a Lot y sus bienes y su gente, pero también al rey de Sodoma, y le entregó todo lo que tenía. La Biblia dice que el rey de Sodoma lo quería premiar y él dijo: no me des nada, no voy a coger nada de ti. Porque es que cuando tenemos a Dios no necesitamos favores de gente inmunda. No necesitamos favores de personas que están haciendo lo malo y quieren comprar a Dios diciendo: ahora llévate esto a la iglesia a ver si Dios me bendice. Sé de personas que actúan así. Van a hacer algo indebido y pasan por una iglesia, dan una ofrenda: Dios, protégeme, tú sabes que lo que voy a hacer es tremendo. Y ellos creen que Dios los va a guardar. Pero la Biblia dice que a los malos siempre les va a ir mal. Pero cuando hay alguien bueno, cuando hay alguien de Dios en un sitio, por causa de la presencia de esa persona,
Dios va a levantar su ejército para liberarle. Es tremendo, porque si tú buscas a Dios, no importa cómo estés, Dios levantará a alguien que te va a rescatar. Aleluya. Es grande. Lot, la Biblia dice que había preferido ir a Sodoma por causa de que había prosperidad allí, que era un valle fértil y cuantas cosas. Pero por causa de que Lot estaba allí, Dios no se olvidó de él. No se olvidó de él. ¿Sabes? Si tú ves que el enemigo te ha quitado algo, no creas que Dios se olvidó de ti. El hecho de que el enemigo te lo quitó no quiere decir que Dios se olvidó. Quiere decir que Dios ahora, por causa de tu justicia delante de Él, en Cristo, tú eres de Cristo, Dios va a levantar un ejército para obligar al enemigo que te devuelva lo que te han robado. Por eso es que este año es un año de rescatar lo que nos han quitado. Aleluya. Pero hay que ser diligentes. Diligentes. Abraham, si no hubiera sido diligente y se pone a pensar y a meditar y a llorar y a ver si hacía amistades con otros reinos por ahí para atacar a aquellos. Si tú estás con Dios, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pelearán contra ti, pero no te vencerán, dice la palabra. Nosotros necesitamos ser más arriesgados en las cosas de Dios. Necesitamos meternos más con Dios e ir más adelante. Porque Dios está con nosotros. ¿De qué manera vamos a comprobar que su poder es real si no nos atrevemos a arriesgarnos cuando Dios ha dicho, búscalo, que es tuyo? La Biblia está llena de ejemplos así. Dios espera de su pueblo que vaya adelante, esforzándose, pero también siendo diligente y obediente en todo. Y voy a ir al Nuevo Testamento, un ejemplo que el Señor nos daba en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, el capítulo 18, desde el versículo 1, Jesús nos explica algo a nosotros, sus hijos. Dice, también les refirió, el verso 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Escuche bien, esta parábola es sobre la necesidad. Es necesario orar siempre y no desmayar. Pero Dios escucha las oraciones, sí, pero Él actúa cuando Él quiera, cuando sea el tiempo perfecto, y espera de nosotros que estemos orando, esperando en Él. Confiar en el Señor no significa olvidar lo que le hemos estado pidiendo, sino seguir esperando, seguir presentándole nuestras peticiones con la confianza de que Dios va a obrar. Pero tenemos que orar siempre y no desmayar. Dice el verso 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué oración has tenido delante del trono de la gracia ya hace algún tiempo y quizás estás desmayando en esa oración? Quiere decir que dirías, ¿ya para qué orar? ¿Ya para qué seguirle diciendo a Dios lo mismo? Ya Él lo sabe.
Esa es una actitud casi de rebeldía. Pero más bien es: Dios, tu palabra dice que tú harás pronto justicia. Dese cuenta, justicia. Dios obra de manera perfecta. No es antojo, no es pide lo que quieras y Dios te dará. No. Es en justicia que Dios obra y de acuerdo a su voluntad. La Biblia dice que pronto hará justicia. Pero para nosotros ese pronto parece que dura mucho. Pronto, ya llevo 2 años y no llega. Bueno, eso es pronto. Pronto, a su tiempo, Dios hará justicia. Pero te dice: persevera en la oración. Persevera presentándole al Señor esa petición. Sé diligente en la oración. No desmayes en la oración. No te dejes desanimar en la oración. Persevera. Necesitamos perseverar también. Necesitamos seguir adelante en la oración delante de Dios. Y ahora vaya por favor al libro de Santiago, capítulo 4. Santiago 4, versículo 1 hasta el versículo 3. Porque Jesús ha enseñado que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre nos lo daría. Jesús ha enseñado que debemos pedir creyendo y recibiremos. Jesús ha enseñado que debemos presentarle a Dios las oraciones siempre. La palabra dice que no debemos preocuparnos por los resultados cuando vengan. Lo que sí es, debemos estar esperando en Dios, en paz, gozosos, dice, sin ningún afán, esperando en el Señor. Pero ahora, ¿por qué a veces no recibimos? No es que Dios se ha tardado, sino que hay algo incorrecto en nosotros, que Dios dice: así no llega la oración. Aquí veamos un ejemplo. El versículo 1, Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dios dijo que todo lo que sea necesario para nuestro existir en la tierra, Él se encarga de suplirlo, todo. Dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero muchas veces nosotros creemos cosas como que fueran necesarias y son pura vanidad. Y son cosas que nos van a hacer daño. Y por eso la Biblia dice: personas se quedan pidiéndole a Dios: Dios, dame esto, dame esto, dame esto. Y declaran y dicen cosas y luchan y saltan y nada llega. Y dice: ¿por qué? Porque está malo eso. Estás pidiendo para tu deleite. ¿Cómo así? Se supone que cuando yo pido algo es porque yo lo necesito o yo lo quiero y es para yo deleitarme con eso. Pero en este caso está hablando tu deleite y no el deleite de Dios, tu voluntad y no la voluntad de Dios. Es algo que no tiene que ver con la voluntad de Dios, pero sí con tu voluntad. Cuando pedimos a Dios solo por nuestro deseo, la Biblia dice: no va a recibir. Pero cuando decimos: Dios, muéstrame tu voluntad, y seamos diligentes en conocer la voluntad de Dios, busquemos la manera de entender cómo Dios habla, qué Dios quiere que yo haga o que yo sepa. Su palabra y su espíritu son los que nos hablan. Dios usa su palabra y Dios usa su Santo Espíritu como el maestro que nos enseña todas las cosas. Busquemos conocer la voluntad de Dios. Y una vez que ya la sabemos, ahora sí, vamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, y seguro que va a venir, porque Dios la ha revelado. Pero algo más que nos dice Santiago, que debemos ser diligentes. En el capítulo 3, versículo 2 dice: porque todos ofendemos
muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora está hablando de la lengua. Dice, todos ofendemos, decimos cosas que a alguien no le agrada. Si alguna persona lograra refrenar su lengua, sus palabras, dice, llegaría a ser un varón perfecto, capaz de dominar todo su cuerpo. Sabemos que en el cuerpo es que está el problema grande, porque el cuerpo tiende a pecar, tiende a buscar cosas que desagradan a Dios. Y uno dice, oh Dios, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios te dice, controla tu lengua y verás cómo es fácil dominar tu cuerpo. Verás que es fácil. Dice la palabra, repito, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Dice el verso siguiente, el 3 hasta el 5. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua. Seamos diligentes en controlar nuestras palabras. La Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. No podemos vivir hablando por hablar. De toda palabra ociosa, Jesús dijo, tendremos que dar cuentas algún día. Toda palabra ociosa, imagínense cuánto hablamos cada día. ¿Cuántas de esas palabras son ociosas? No tienen ningún fin, ningún fundamento. Muchas de ellas lo que hacen es provocar a Dios en su santidad. Pero dice aquí que un pequeño fuego, y lo sabemos aquí, los fuegos forestales, puede ocasionar tremenda destrucción, una llamita tal vez. ¿Cuántas veces por una palabra mal dicha hemos herido a alguna persona y esa herida quizás lo va a marcar para toda la vida? Una palabra. Si nosotros fuéramos diligentes en controlar nuestra boca, nuestras palabras, déjeme decirle, nosotros vamos a prosperar más fácilmente en todo, porque tendremos control de lo que sale de nosotros. En el capítulo 1, ahí mismo en Santiago, el versículo 19 nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ese tardo para hablar es que pienses antes de hablar. Y pronto para oír, que escuches más que lo que hablas. Hay personas que tienen que reentrenarse en ese sentido. Habla la mitad de lo que estás acostumbrado a hablar. Es una buena manera de empezar por ahí, porque para algunos es difícil parar de hablar. Pero dice, tardo también para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tenemos que desechar la malicia, tenemos que desechar la inmundicia, tenemos que desechar las cosas que no nos convienen si queremos lo que Dios nos está entregando. Si queremos tener la victoria, si queremos conquistar, si queremos rescatar. Tenemos que poner a un lado la inmundicia, la injusticia
y toda cosa mala. Debemos ser diligentes en mantenernos nosotros todos bien delante de Dios, porque si no, entonces el enemigo tendría derecho legal para hacernos daño. Pero si nos cuidamos, si estamos en obediencia a la palabra, el enemigo no tendrá manera de podernos tocar. Por eso lo que sucedió con Abraham. Abraham pudo conquistar 4 grandes reyes con poquita gente, pero no era por Abraham. Abraham lo que era obediente delante de Dios. Abraham lo que era un hombre de mucha fe delante de Dios. Eso es lo que él tenía. Si tú eres obediente y tú tienes mucha fe, prepárate a conquistar. Prepárate a ir a lugares donde nunca imaginaste que llegarías con el poder de Dios que está en ti. Prepárate. Dios está diciendo que es un año de conquista de las promesas que nos ha dado. Podemos conquistar, pero hoy nos dice de cositas que debemos tener en cuenta porque podrían afectar nuestro rendimiento en este año. Inmundicia. ¿Qué entra por tus ojos o por tus oídos? ¿Qué ves en la televisión, en el internet, en los videos, en las revistas, en los libros? ¿Qué estás escuchando en la radio o personas que se te reúnen alrededor y están hablando cosas? ¿Qué está entrando a tu vida por esos medios? Dice, aléjate de eso, desecha todo eso. Dice aquí la palabra, dice el verso 21, lo repito, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Lo que Dios nos dice, recibámoslo. Creamos que esa palabra es verdadera y que Dios la manda a nosotros con un buen propósito. Voy al verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedores y no solo oidores. ¿Cuántos mensajes usted ha escuchado que sabe que algo Dios le dijo? ¿Cuánto tiempo duró en que se le olvidara? Y más todavía, ¿qué hizo por causa del mensaje? ¿Cómo actuó? ¿Cuáles pasos dio para poner en orden lo que tenía que poner en orden con lo que Dios le habló? Puede ser por una prédica, puede ser leyendo la Biblia, puede ser escuchando algún mensaje o Dios te habló directamente. La cosa es, ¿qué hiciste con la palabra que escuchaste, que recibiste? Dice, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque te estarías engañando a ti mismo. Una persona que oye mucho y no hace nada, vive ilusionada porque no hace nada. Si no actuamos de acorde a la palabra, ¿qué vamos a esperar que va a suceder? Dios, porque lo leímos, ya va a venir todo. Dios dice, esfuérzate, sé valiente, sé obediente, sé diligente. Tienes que actuar en fe, tienes que obedecer, tienes que ir a donde te digo. No nos podemos quedar allí. Acuérdese, la mano del que no le gusta trabajar va a ser pobre. Y la mano del que le gusta trabajar va a ser rica, dice la palabra. Porque Dios es que te va a enriquecer si eres diligente. Y si eres negligente, pues será el fruto de tu negligencia lo que vas a sufrir. Vaya al libro de Romanos, capítulo 12. Estoy casi terminando. Romanos 12. Aquí hay también unos puntos que nosotros debemos tomar en cuenta en la diligencia que Dios espera. El capítulo 12, el versículo 1 y el versículo 2. Dice el verso 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando nuestro cuerpo.
Cuando nosotros nos presentamos a Dios, nuestro cuerpo debe ser presentado como un sacrificio vivo. Nuestro cuerpo debe ser llevado al sometimiento para que esté humilde delante de Dios. Dejar como que muera. Dice, hay que dejar morir las obras de la carne. Nuestro cuerpo lo sacrificamos y le decimos, Dios, es un sacrificio vivo lo que te presento. Tantas cosas que me han gustado, pero que te han ofendido, he preferido eliminarlo. Me sacrifico, no quiero más eso. Es vuestro culto racional. Dios no pide que traigamos ovejitas, que traigamos bueyes aquí a sacrificarlo. Dios pide que nosotros nos presentemos ante Él como sacrificio viviente. ¿Por qué? Porque nos hemos estado negando a nosotros mismos por causa de que queremos agradarle a Él. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros no tomamos la decisión de alejarnos de lo que en este siglo está sucediendo, por donde la gente se entretiene, las cosas que los impíos viven haciendo, la pasan muy bien, parece, pero van camino a la perdición eterna, ahí ya no es bueno. Dice, no te amoldes a este siglo. Más bien renueva tu entendimiento, renuévalo por la palabra, cosas que te han enseñado en el pasado. Y cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta que, así no es que yo lo hago, lo estoy haciendo diferente. Entonces cambio lo que he estado haciendo por mucho tiempo y decido sujetarme a la palabra. Debo renovar mi entendimiento por causa de la palabra de Dios. Dice, para poder conocer la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta. Pero debemos ser diligentes. Ser diligente, como estamos mirando, no es solamente trabajar mucho, hacer muchas cosas en un día, rendir mucho, eso es parte, pero la diligencia significa en controlarnos a nosotros mismos también. En muchas áreas que nosotros fácilmente nos descuidáramos, tenemos que ponernos allí en atención para no caer en trampas, ser diligentes. Dice el versículo 9, voy a saltar al verso 9, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Sé diligente en amar sin fingimiento. Si amas a alguien, ámale de verdad. Amor verdadero, ámale, no finjas. Si tienes que trabajar en esa área de tu vida, trabaja en esa área de tu vida. Aborrece lo malo, sigue lo bueno. Dice el verso 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y en lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Hay una palabra que Dios le ha dicho a un siervo, buen siervo y fiel. Varón esforzado y valiente, le dijo a otro. Y a ti te podría decir, hombre o mujer también diligente. Mujer, hombre que te dispones y lo haces. Dios quiere que seamos diligentes. En lo que requiere diligencia, no seamos perezosos. ¿Cuántas veces hemos perdido una gran oportunidad porque llegamos quizás 5 minutos tarde y se pasó? Qué duro, ay Dios. Y no hay otra oportunidad, la única, y ya la desperdiciaste. No le puedes echar la culpa a nadie. Una persona diligente no es una persona que busca excusas.
No es una persona que está tratando de quedar bien habiendo quedado mal. Una persona diligente reconoce sus fallas y busca manera de hacer algo para enderezar. Diligente. Por eso es que tenemos que enfocarnos en nosotros. Si queremos conquistar, si queremos triunfar, tenemos que trabajar con nosotros. Y la Biblia nos enseña pasos prácticos cómo debemos hacerlo. Voy a terminar en otra cita. El rey David, cuando ya estaba terminando su tiempo en la tierra y estaba para dejar su reinado a su hijo Salomón, él le dijo unas palabras muy sabias y voy a terminar con esas. Están en Primera de Crónicas capítulo 28. Primera de Crónicas 28. El versículo 7 y el versículo 9. Dios le ha dicho a David en el versículo 7, además de que eligió a Salomón, le dijo, Primera de Crónicas 28:7, asimismo, yo confirmaré su reino para siempre. ¿Qué más dirá ahí? Si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. ¿Cómo así? No que me vas a mantener el reino para siempre si te esfuerzas. Si eres diligente en obedecer todo lo que te he mandado que hagas. Por eso es que nosotros fallamos tantas veces, porque menospreciamos la palabra y creemos que con Dios está bien. Sí, Dios lo dejará pasar. No caigas en ese gancho, ese cuento. Dios es muy celoso de su palabra. Por eso le advierte aquí a Salomón que si él es diligente en hacer todo, si se esfuerza, entonces Dios le va a confirmar su reino. Y dice el verso 9, entonces, le dice David a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Escucha bien. Sirve a Dios con un corazón perfecto, pero también con diligencia, con disposición. Reconoce a quién es que está sirviendo, pero dice, sírvele. ¿Cuántos habrán aquí que no están sirviendo a Dios todavía? Yo te preguntaría, ¿qué estás esperando? ¿Que te llame o que te aparezca un ángel y te diga, oh hermano, hermana, en la iglesia debe haber mucha necesidad, ¿te atreverías a ayudar? Tú sabes que hay necesidad. Disponte a servir a Dios, porque si sirves a Dios con todo tu corazón, con ánimo pronto, de buena voluntad, Dios puede usar tu vida para cosas grandes y Dios te va a dar una gran recompensa también. Dice, sírvele a Jehová. Tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Dios conoce tu corazón y el mío. Dios conoce la intención de nuestros pensamientos. Dios sabe si cuando le estamos sirviendo nuestro corazón está correcto o no. Él lo sabe. Dios sabe si lo que estamos haciendo está bien o no delante de Él. Por eso es tan importante ser diligentes en mirar hacia adentro antes de empezar a mirar hacia afuera. En buscar las fallas o las cosas que se necesitan hacer para mejorar, en lugar de estar buscando las fallas en otros.
Es tan importante el consejo de Jesús cuando dice que en lugar de mirar la viga, en lugar de mirar la paja en el ojo ajeno, mira la viga que hay en tu ojo. Primero, sácala y ya luego vas a sacar bien la pajita que está en el ojo ajeno. Tenemos que enfocarnos en nosotros. Tenemos que ser diligentes en controlar nuestra boca, nuestra lengua, en orar delante de Dios, en reconocer que si estamos bien con Dios, nada será imposible. Acuérdate de Abraham con 318 siervos que nacieron en su casa, los armó, quién sabe con qué, y les vamos a conquistar, vamos a recuperar todo, y lo lograron. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque era obediente y porque tenía fe en el Señor. Sabía que Dios no le iba a dejar. Dios nos dice en su palabra que estará con nosotros todos los días, donde quiera que vayamos. Reconoce esto: Dios está contigo todos los días de tu vida, donde quiera que tú vayas. Él dijo: no te dejaré, no te desampararé. Él fue que lo dijo. Si a nosotros nos va mal, no es porque Dios falló, es porque estamos haciendo algo indebido y Dios dice: ponte a cuentas, arregla eso, porque no puedo actuar en injusticia. Dios obra en justicia. Satanás es el acusador, es el que vive acusando de día y de noche los hermanos, dice la palabra. Jesucristo es nuestro abogado, pero Dios es el juez. Si tú haces algo que es una injusticia o una inmundicia o una maldad, Satanás va a decir: pido justicia contra esa persona. Está haciendo algo de mi reino, diría Satanás. Y si tú no te arrepientes rápidamente, vas a perder. Por más que te pongas a pedir y a decir cosas, a menos que arregles las cosas, Dios no podrá obrar. Pero lo bueno es que la Biblia dice que tenemos su Espíritu que nos revela, que nos redarguye, que nos hace ver que algo no está bien en nosotros. Toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, toda persona que ha decidido caminar en obediencia a la palabra y al Espíritu de Dios, toda persona que ha entregado su vida al señorío de Jesucristo, el Espíritu Santo está en esa persona y no te va a dejar y no te va a soltar. Te va a decir, te va a alertar cuando algo no está bien, para que tomes medidas rápidamente. Es la fidelidad de Dios. Si hoy, dentro de lo que hemos hablado, el Espíritu te ha mostrado que algo no está bien contigo, quizás lo que has estado hablando, diciendo, lo que has estado haciendo, la manera en que has estado sirviendo, o quizás no lo has estado haciendo todavía. Quizás has tenido temor de ir a conquistar algo, lo has visto como muy grande, imposible. Dios se complace en darle victoria a sus hijos y a su pueblo donde todo parecía imposible. Dios le place hacer que su pueblo atraviese un mar. Le place decirle a Moisés: Moisés, hay mucha sed, no hay agua. Esa roca que está ahí, dile que salga agua y va a salir agua. ¿Qué es eso? Dios se complace en manifestar su poder a favor de sus hijos, pero espera de nosotros que seamos obedientes y que seamos comprometidos con Él, diligentes en todas las cosas. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a presentarle al Señor en oración nuestras vidas. Si ha habido negligencia en tu vida en alguna área, sabes, la negligencia te puede salir muy costosa. Dios quiere arreglar cuentas. Si cosas se han perdido por esa misma negligencia, por la pereza, o quizás se han perdido por violar la palabra,
en este día Dios te está diciendo, se puede comenzar de nuevo. Es un año donde todos podremos conquistar, pero también recuperar tantas cosas perdidas por nuestra manera quizás de entender la vida. Prepárate a conquistar, pero prepárate a recuperar, a rescatar. Piensa qué hay en ti que puede estar sirviendo de obstáculo a esa gracia que Dios quiere manifestar en tu vida. Piensa. Y en esta hora, sinceramente, delante de Dios, presenta esa área. Acuérdate, palabra dice que muchos oran y piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Si has estado pidiéndole al Señor cosas que han ido contra su voluntad y no te han llegado, es importante que aprendas a conocer la voluntad de Dios. Y para eso hemos leído, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo y renueva tu entendimiento, renuévalo y conocerás la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, estamos tan agradecidos contigo. Tú nos enseñas todo, oh Señor. Tu bendita palabra nos habla de tantas verdades. Y Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, ahora presentamos cada vida delante de ti. Cada persona que está aquí, que ha sido redarguida por el Espíritu Santo y que hoy ha comprendido de esas cosas que ha hecho que le han afectado negativamente, entrégasela al Señor con arrepentimiento y pídele perdón en esta hora. Padre, escucha las oraciones de tus hijos. Escúchalas, Señor. Permite, Dios, que todos puedan ser liberados de esas cargas de desobediencia, de negligencia del pasado. Que todos puedan ser libres de esas consecuencias que su manera de actuar, de vivir, les ha traído. Y tú seas dándole un tiempo de refrigerio ahora. Un tiempo donde vea tu gloria. Un tiempo donde conozca tu manifestación. Padre del cielo, amado Rey, llena las vidas. Llena las vidas. Santo Dios, ora al Señor, usa tus palabras. Usa tus palabras. En las áreas que el Espíritu te ha mostrado, no la dejes pasar. Sé diligente, actúa, no te quedes. Dios te está mostrando para que ya no haya obstáculos y puedas en verdad aprovechar este año. Y puedas en verdad conquistar todo. Padre amado, escucha a tus hijos. Ministra sus corazones. Glorifícate, Dios. En el nombre de Jesús. Glorifícate, Dios. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Vamos a presentar al Señor esta canción y después de esta canción los sugieres van a repartir